Hola de nuevo, ya estamos de vuelta con la 10ª sesión del Congreso. Esta sesión va a tratar sobre los conocimientos financieros y la predisposición ante las inversiones sostenibles. Se va a ver un análisis de un caso práctico. Los ponentes de esta sesión serán don Francisco Aguado y don Juan José de la Vega. Ambos son profesores titulares del Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de Operaciones de la Universidad de Huelva. Cuando quieran. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días y quisiéramos comenzar agradeciendo al proyecto de UFINET el ofrecimiento para participar en el tercer Congreso de Educación Financiera. Me acompaña Francisco Aguado Correa. Buenos Que días. presentará los principales resultados de estudios, mientras que yo comenzaré introduciendo el trabajo, comentando la metodología empleada y describiendo el perfil sociodemográfico de la muestra. Disponer de una adecuada educación financiera que facilite una mejor comprensión y uso de los productos financieros es básica para tomar decisiones informadas, cobrando especial relevancia en momentos de crisis como el actual. La COVID-19 está mostrando la necesidad de fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras sociedades y el modo en el que funciona la economía, lo que convierte las preferencias individuales acerca de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, hasta ahora más o menos extendidas, en una necesidad compartida de alcance universal. Al igual que ocurre con la educación financiera, es una evidencia que cuanto antes se inicie la formación en sostenibilidad, antes se adquirirán las competencias que permitirán a los ciudadanos tomar decisiones con conocimiento de causa y de manera responsable. En este sentido, parece claro que las instituciones deberían afrontar el reto de apostar firme y conjuntamente por la alfabetización financiera y la sostenibilidad, a fin de elevar el conocimiento sobre las finanzas sostenibles de los ciudadanos y de los profesionales de las finanzas. Hasta ahora, la alfabetización financiera ha sido, con diferencia, la que ha acaparado más recursos, dado que los ciudadanos, a lo largo de su vida, deberán tomar decisiones financieras que, según su grado de importancia, afectarán en mayor o menor medida a la gestión de sus ingresos, gastos y ahorros. También porque la complejidad de los mercados financieros se acrecienta por su continua evolución y la aplicación de las nuevas tecnologías. Existe un consenso generalizado entre los expertos en la materia en señalar que una buena educación financiera facilita la gestión eficaz de la economía personal, mejora la comprensión del funcionamiento del dinero y sus conceptos básicos, la toma de decisiones financieras óptimas, la estabilidad financiera, el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con las finanzas personales, así como la preparación de las personas para la administración empresarial. Asimismo, tal y como indica la Fundación PricewaterhouseCoopers y la Fundación Contea, altos niveles de educación financiera tienen efectos positivos tanto en las economías personales de la familia como en las de los países. En concreto, señalan que aquellos países con más del 60% de su población formada financieramente, como Reino Unido, Países Bajos o Suecia, tuvieron caídas acumuladas del Producto Interior Bruto inferiores al 4%. Mientras que países como España o Italia, con puntuaciones de conocimiento financiero por debajo del 50%, sufrieron importantes desaceleraciones de la economía del entorno del 10%. Estas y otras evidencias han provocado que en los últimos años instituciones como por ejemplo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea hayan aconsejado a sus miembros que impulsen actividades encaminadas a la mejora de la cultura financiera de toda su población o un segmento de esta. En esta línea, los gobiernos de numerosos países se han esforzado diseñando o implementando estrategias e iniciativas que proporcionen conocimientos financieros a sus ciudadanos, con el fin de que estos adopten decisiones financieras óptimas que le permitan prosperar en el contexto económico actual. España, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, inició en 2008 el primer Plan de Educación Financiera 2008-2012, con la finalidad de impulsar la mejora de la cultura financiera en nuestro país entre todos los segmentos de la población. A mediados de 2013, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, junto con otros organismos de la Administración Central, renovaron el compromiso asumido en 2008, en los términos recogidos en el Plan de Educación Financiera 2013-2017.
dando continuidad a las acciones indicadas en 2008. En octubre de 2017, estos organismos pusieron en marcha el Plan de Educación Financiera 2018-2021, con los siguientes propósitos principales: orientación al ciudadano, con notoriedad de la educación financiera, transformación digital y colaboración institucional. Para medir el impacto de todas estas iniciativas, en las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios que han intentado evaluar los conocimientos financieros básicos de las personas. Así, sobre la base de algunos de los estudios más recientes, que emplean preguntas idénticas o muy similares para medir conocimientos financieros básicos y realizados sobre una muestra de empresas con edades comprendidas entre los 18 y los 92 años, podemos señalar que, aunque los niveles medios de conocimiento financiero han mejorado, todavía existe un amplio margen de mejora. Mientras que los conceptos básicos referidos a los intereses e inflación son los más fáciles de entender, los relacionados con el riesgo, en especial el de diversificación, son los más difíciles de comprender. Concretamente, los porcentajes de respuestas correctas respecto a la tasa de interés oscilaron entre un 46 y un 86%. Porcentajes similares de aciertos se obtuvieron en la cuestión planteada sobre inflación, entre un 55% y un 81%. Sin embargo, el porcentaje de respuesta correcta sobre diversificación osciló entre un 26% y un 65,80%. En la mayoría de los países, el nivel de conocimiento financiero básicos de las mujeres es menor que el que de los hombres. Existen importantes variaciones entre países y segmentos de la población, especialmente en mujeres, personas pobres y o con menor nivel educativo, siendo los denominados millennials o generación Y, personas nacidas entre 1982 y 1994, los que poseen menores conocimientos financieros. El porcentaje de respuestas correctas aumenta con el nivel educativo de los encuestados y, aunque una formación universitaria ayuda, no transforma automáticamente a las personas en expertas en finanzas, siendo la medición del conocimiento financiero de los estudiantes universitarios uno de los principales objetivos de nuestro estudio. Pasando al plano de las finanzas sostenibles o responsables, se tiende a identificar casi en exclusiva con el impacto de la actividad empresarial en el medio ambiente, aunque los elementos sociales y de gobernanza son igualmente relevantes y se deben de ponderar para garantizar, en sentido amplio, la efectividad del compromiso con la sociedad de las entidades financieras y no financieras. En este sentido, las empresas tienen un doble reto. De un lado, no centrarse en la satisfacción exclusiva de los accionistas mediante la maximización del beneficio a corto plazo, y de otro, optimizar en la creación de valor a largo plazo, los aspectos financieros, sociales y ambientales. Para llegar a la situación actual, se han ido dando pasos desde distintos organismos. Así, en 2005 se crearon los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Su objetivo era la introducción de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, denominados criterios ASG o ESG, en la toma de decisiones de inversión con el fin de gestionar de manera más eficiente los riesgos extrafinancieros y fomentar la sostenibilidad de las inversiones subyacentes. Sin embargo, no es hasta 2015 cuando alcanzan una mayor relevancia derivada de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Asamblea General de la ONU, del Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del discurso del gobernador del Banco de Inglaterra sobre el cambio climático. Con posterioridad, en 2018, la Comisión Europea presentó el Plan de Finanzas Sostenibles para, primero, redirigir los flujos de capital privado hacia las inversiones sostenibles. Segundo, promover la transparencia y el enfoque largoplacista. Y tercero, integrar la sostenibilidad en la gestión del riesgo. Así, tras identificar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como los ejes de la nueva estrategia, se fijó un elevado nivel de exigencia al sistema financiero, ya que, para atenuar las consecuencias catastróficas e imprevisibles del cambio climático y del agotamiento de los recursos, su desempeño será esencial para redirigir los flujos hacia inversiones sostenibles. Por lo que respecta a España, el actual Ejecutivo ha hecho de la transición energética uno de los pilares de acción de gobierno, recogiendo objetivos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos avances han provocado que los inversores sean cada vez
más exigentes en cuanto a los criterios de sostenibilidad utilizados por los vehículos en los que invierten, priorizando los criterios de inversión socialmente responsables a la hora de invertir, sacrificando incluso parte de la rentabilidad. En este sentido, se han realizado varios estudios sobre las actitudes de los inversionistas particulares o institucionales hacia una inversión responsable. De entre todos ellos, nos hemos centrado en el estudio global de inversores de Schroeder y en el sexto barómetro del ahorro del Observatorio Inverco, ya que introducen en su metodología la predisposición por generaciones hacia la inversión socialmente responsable. El primero, publicado en 2019, encuestó a 25.000 personas de 32 países, incluyendo España. Entre los principales resultados destacan lo siguiente. Los factores de sostenibilidad son una consideración clave al seleccionar los inversores, el 57%. Los inversores quieren que la sostenibilidad esté presente en todos los productos de inversión, 61%. Las finanzas personales pueden tener un impacto en la construcción de un mundo más sostenible, 60%. Los aspectos medioambientales son los más importantes y los incentivos financieros siguen superando a la sostenibilidad al elegir sus inversiones. Pero quizá lo más sorprendente es que la generación X, generación comprendida entre 38 y 50 años, parece más motivada por la sostenibilidad que los millennials, población comprendida entre los 18 y 37 años. Así, el 61% de la generación X consideraría siempre los factores de sostenibilidad al seleccionar un producto de inversión en comparación con el 59% de los millennials. De manera similar, la generación X fue la que más probablemente sienta que sus inversiones individuales pueden tener un impacto directo en la contribución a un mundo más sostenible, seguida por los millennials, 60%, y los baby boomers, 57%. El segundo estudio, publicado también en 2019, refleja que el primer motivo de ahorro de la generación Z, menores de 26 años, es el crecimiento de capital, mientras que para la generación Y o millennials es el de cubrir imprevistos. En cuanto al ranking de factores de decisión de los ahorradores, está liderado por la seguridad, seguido de la confianza, transparencia, rentabilidad, liquidez, gestión profesional y, por último, los criterios ASG. A este respecto, el 82% de los ahorradores no conoce o no invierte en fondos ASG. El 47% está dispuesto a invertir en fondos ASG solo si la rentabilidad es igual o superior a los fondos que no siguen estos criterios. Por generaciones, el 30% de los que pertenecen a la Z y el 28% de la generación Y invierten en fondos ASG. Si nos centramos exclusivamente en las actitudes de los estudiantes universitarios, un estudio publicado en 2019 con estudiantes de la República Checa mostró que el 57% de los encuestados estaba dispuesto a sacrificar parte de la rentabilidad si la inversión era socialmente responsable. Tomando como objetivos, como referencia los estudios que sitúan a los adultos más jóvenes como los de menor cultura financiera y menor motivación por la inversión responsable, el propósito de nuestro estudio es, primero, medir el nivel de conocimientos financieros básicos entre el alumnado Erasmus entrante de la Universidad de Huelva, perteneciente a la generación Z, con la finalidad de conocer si existe relación entre la alfabetización o cultura financiera y las características del alumnado, estudios de acceso al grado o máster, género, rama de conocimiento, país de procedencia, etc. Segundo, determinar la predisposición a realizar inversiones sostenibles. Y tercero, determinar si existe relación entre una mayor predisposición a la sostenibilidad y un mayor conocimiento financiero. Se trata, por tanto, de tres objetivos claramente interrelacionados que tratan de arrojar luz sobre el nivel de conocimiento financiero y la predisposición a la sostenibilidad de estudiantes universitarios de la Unión Europea. Para alcanzar estos objetivos, se realizó un estudio descriptivo transversal mediante cuestionario en papel estructurado y autoadministrado en idioma inglés. Se seleccionó a los estudiantes Erasmus entrantes de la Universidad de Huelva que estudiaron en el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020, partiendo de una población objetivo de 257 alumnos matriculados. La encuesta fue llevada a cabo el 11 de febrero de 2020
en el acto de bienvenida que realizó la Universidad de Huelva para alumnos internacionales que se incorporaban en dicho periodo. La participación de los encuestados fue voluntaria y cada uno de ellos recibió una explicación detallada por escrito del estudio y tras dar su consentimiento procedió a responder al cuestionario de forma anónima. Se diseñó un cuestionario compuesto por 5 bloques y 28 preguntas. Información sociodemográfica, educación en finanzas personales, conocimientos financieros, predisposición a la inversión sostenible y fuentes de información financiera. En el bloque del perfil sociodemográfico se incluyeron preguntas como la edad, género, nacionalidad, el tipo de estudios, el año en el que estaban matriculados y la rama de conocimiento. En el bloque de educación en finanzas personales se preguntó sobre si habían recibido formación previa en el instituto, en la universidad o en ambas, la posibilidad de matricularse en una optativa sobre finanzas personales y la importancia que le conceden a disponer de conocimientos financieros. Para medir los conocimientos financieros se emplearon 5 preguntas conocidas como Big Five de Lusardi y Mitchell, mientras que para la predisposición a la inversión sostenible se emplearon 3 del estudio realizado por la multinacional de gestión de activos Schroders y una del estudio con estudiantes de la República Checa mencionado anteriormente. Respecto al perfil sociodemográfico de la muestra, señalar que de la población de 257 alumnos matriculados, procedentes de 25 nacionalidades, se obtuvieron 107 cuestionarios válidos, lo que supuso una tasa de respuesta del 41,63%. En concreto, respondieron estudiantes de 21 nacionalidades, de los que el 71% eran mujeres y el 29% hombres, estando el 74,7% de ellos matriculados en estudios de grado y el 25,2% en másteres. La edad promedio de los participantes fue de 22,2 más menos 1,9 años. Categorizando por rama de conocimiento, el 65,4% de los estudiantes se matriculó en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidos los de Humanidades, con un 17,8%. Si solo nos centramos en los estudios empresariales, encuadrados dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, un 45,8% optó por ellos. Más detalladamente, y tomando como referencia la pertenencia al grado o al máster, la mayoría del alumnado del grado, el 71,3%, se matriculó en el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y de ellos, el 64,9% cursó estudios empresariales. En cuanto a los estudiantes de máster, el mayor número, 48,1%, se matriculó en el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, de los que el 92,3% realizó estudios empresariales. Atendiendo al año de estudios en el que estaban matriculados, la mayoría de los alumnos de grado cursaba segundo y tercer año, 37,5% y 45% respectivamente. En máster se repartían casi al 50%, entre primer y segundo año. Por nacionalidades, el principal país emisor fue Italia con un 28%, seguido de Alemania, 17,8% y Polonia, 9,3%. Atendiendo así cursaban grado o máster, los 3 primeros países emisores de estudiantes de grado fueron Italia, 27,5%, Alemania, 21,3% y Países Bajos, 11,3%. Mientras que para los estudiantes de máster fueron Italia, 29,6%, Polonia, 18,5% y Francia, 11,1%. Bien, pues antes de saber si tenían conocimientos financieros suficientes, quisimos determinar la formación previa en finanzas personales. En este caso les preguntamos si habían adquirido dicha formación en el instituto, la universidad o de forma conjunta en ambas instituciones. En el instituto, solo el 5,6% de los encuestados afirmó haber recibido formación previa. En la universidad el 10,3% y conjuntamente el 15%. Esto nos iba a permitir saber si contaban con cierta ventaja a la hora de responder a la pregunta de conocimientos financieros. Incluso les preguntamos si en la universidad se les ofreciera una optativa de finanzas personales, si llegarían a matricularse en ella. El 37,5% en el grado lo consideró algo probable o muy probable, con una indefinición del no estoy seguro del 45%. En el máster el porcentaje fue un poco más alto, el 40,74%,
que estaba, porque sería algo probable, muy probable, pero tampoco fue la mayoría. Eso sí, cuando les preguntamos si consideraban importante tener conocimiento financiero en el desarrollo de su vida, ya sí que se posicionaron en amplia mayoría en la categoría de algo importante, muy importante, en el caso del máster casi un 89% y en el caso del grado casi un 79%. Con ello ya éramos capaces de pasar al bloque de conocimientos financieros, tercero de los bloques del cuestionario. Como se ha dicho anteriormente en la metodología, optamos por las 5 grandes preguntas denominadas B5, propuestas por Lusardi y Mitchell y utilizadas en diferentes estudios internacionales, que abordaban el interés, el concepto de interés compuesto, la inflación, los bonos, las hipotecas y la diversificación. En todos ellos se muestran por tipo de estudio, grado, máster y total. Bien, pues los estudiantes de máster tuvieron mayor porcentaje de aciertos en la pregunta de interés, inflación y diversificación. Y precisamente las preguntas que les resultaron más difíciles porque el porcentaje de aciertos fue menor, fueron los estudiantes de grado los que presentaron mayor porcentaje de acierto, es decir, en las preguntas sobre los bonos y en las preguntas de hipotecas. Brevemente, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a enunciar la pregunta que les resultó más complicada o en la que tuvieron menor porcentaje de aciertos, que la de los bonos, en la que se enunciaba lo siguiente: si los tipos de interés aumentan, ¿qué pasará normalmente con los precios de los bonos? Bueno, pues la respuesta correcta era bajarán, pero un 14% en el grado y un 11% en el máster fue capaz de responderlo de forma acertada. El resto falló en la respuesta. Si nos centramos en las respuestas por género y tipo de estudio, puesto que hemos dicho en la introducción que las mujeres evidentemente tienden a tener menos conocimientos financieros que los hombres, podemos demostrar que en este caso, tanto en el grado como en el máster, el porcentaje de respuestas de acierto era superior el de los hombres que el de las mujeres. Solamente en inflación y en el máster se produce casi un empate, donde un 75% de hombres acertó la pregunta de inflación frente a un 70% el de mujeres. Pero, por ejemplo, en la pregunta de hipotecas se da una diferencia de 30 puntos porcentuales en el grado. El 50% de los hombres supo responder a la pregunta de hipotecas frente a un 20% de mujeres. También lo quisimos analizar atendiendo a la rama de conocimiento, es decir, ¿influye lo que estoy estudiando a la hora de responder de forma acertada o no? Pues bien, la pregunta 1 de interés compuesto, el 100% de los estudiantes de ciencias fue capaz de responderla acertadamente. Es cierto que ya en el informe PISA se demuestra que hay una correlación entre el conocimiento de las matemáticas, donde en las carreras de ciencia es muy importante, y la formación financiera o los conocimientos financieros. Puede estar motivado por eso, pero eso ya lo abordaremos finalmente en la discusión. En la pregunta 2, los aciertos mayoritarios fueron de ciencias sociales y jurídicas, así como en la 3 y en la 5, que era la de diversificación, mientras que ciencias volvió a tener un mayor porcentaje de acierto en la pregunta 4 de hipotecas. Si nos centramos en estudios empresariales, es decir, los estudiantes que solo estaban cursando estudios empresariales en nuestra universidad, los porcentajes de acierto, curiosamente, en la primera pregunta de interés no fue el 100%, debería haber sido el 100% por definición, pero fue el 94%. Pero sí presentan porcentajes superiores a los que hemos visto si englobamos a empresariales en su área de conocimiento concreta, que es ciencias sociales y jurídicas. Pero ya tenemos una foto que nos dice que ciencias sociales y jurídicas y ciencias son las que mayor porcentaje de acierto tenían. Si también queremos abordar este estudio por nacionalidades, puesto que conocíamos a través del perfil sociodemográfico la nacionalidad de cada
estudiantes, quisimos también poner en contexto si las nacionalidades, si la formación financiera, porque el informe PISA también tiene conclusiones al respecto, incidía a la hora de obtener mayor porcentaje de acierto o menor. La primera pregunta, la de interés, pues hay un gran número de países que están destacados que acertaron la pregunta. Ya conforme vamos a la pregunta 2, también tuvo un razonable porcentaje de aciertos y es precisamente la pregunta 3 la que mayor problemática generó a la hora de conseguir responderla acertadamente, destacando exclusivamente a Reino Unido. Es cierto que solo teníamos a una estudiante, a una mujer estudiando segundo curso de empresariales de Reino Unido, y ella fue la única capaz de acertar el 100%. Hubo otros estudiantes de otros países, pero como ella estaba sola y acertó, pues el 100% le corresponde a Reino Unido. Ya en la pregunta 4 hay otros países. Sorprende cómo, pues, por ejemplo, en la pregunta de hipotecas, Bulgaria, Moldavia y Rumanía alcanzaron el 100% por encima de países que por definición tienen más formación financiera. Y finalmente, en la pregunta 5, pues también vemos que hay una serie de países que han respondido obteniendo el 100%. Esto evidentemente puede ser objeto de discusión, puesto que el informe PISA ya habla de países, habla incluso de comunidades autónomas y que puede ser un objeto de comparación. También quisimos saber si los estudiantes que tenían formación previa en finanzas personales eran capaces de responder con más aciertos que el resto de estudiantes que no habían recibido formación. Nos sorprendió que los que tenían doble formación, es decir, habían recibido clases en el instituto y en la universidad, obtenían peores, aunque muy cercanos, pero peores porcentajes de acierto que los que sí los que lo habían recibido, o bien en el instituto o bien en la universidad. En este caso, a la pregunta de interés respondió correctamente la universidad, aunque los porcentajes son muy similares, 96% universidad, 95% instituto y 94% combinado. También pasó igual en la segunda pregunta de inflación. En la pregunta 3, en este caso, que era la de bonos, fue los formados previamente en el instituto los que tuvieron unas tasas de acierto mayores, y en la cuarta y en la 5, pues los de la universidad. Podemos decir, por tanto, que la doble formación en principio no aporta ventajas a los estudiantes, puesto que fueron los que tenían una formación previa en un solo curso los que obtuvieron mejores respuestas. Si nos paramos ahora en el número de preguntas acertadas, es decir, en total le hicimos 5 preguntas, que son las B5, como hemos dicho. Y también quisimos saber, porque también hay análisis de qué se considera una persona con conocimientos financieros. Bueno, pues depende, porque medir los conocimientos financieros es complicado, las metodologías son muy diferentes. Nosotros hemos utilizado las B5, pero evidentemente hay otros muchísimos estudios que no utilizan esas 5 grandes preguntas. Sí es cierto que nosotros utilizamos la B5 porque estamos en un entorno universitario donde ya se presuponen unos conocimientos previos y una formación previa. Pero es cierto que es muy difícil medir los conocimientos financieros con una base común y que sirva para todos. Entonces, normalmente se dice que alguien que tenga conocimiento financiero al menos debe responder 3 preguntas correctamente. Pues nosotros pusimos ese listón y dijimos, de las 5 preguntas queremos saber quién ha respondido 3 de forma acertada, 3 correctas, 4 o 5. Y en este caso nos encontramos que, centrándonos en los que supieron responder las 5 preguntas, en el grado el 2% eran mujeres y el 13% eran hombres. Volvíamos a demostrar en este caso que si por conocimientos totales los hombres superaban a las mujeres.
En el máster pasó lo mismo, el 14% de los hombres consiguieron responder de forma acertada a las 5 preguntas, mientras que el 0%, es decir, ninguna mujer fue capaz de responderlo. Si bien es cierto que la mujer gana cuando estamos en grado y se computan 4 acertadas, un 20% frente a 17%, y gana también en el máster cuando computamos 3 acertadas, un 35% frente al 29%. Esto, pues evidentemente, vuelve a casi confirmar la presencia de o los conocimientos de mujeres y hombres frente a la hora de analizarlo, en este caso, en el entorno universitario. Por ramas de conocimiento vuelven a ganar nuevamente, porque ya era casi evidente, las ciencias sociales y jurídicas y las ciencias, donde al final las ciencias sociales y jurídicas tienen un 7% el 7% de los estudiantes acertaron las 5 preguntas. Y si nos fijamos en estudios empresariales, es decir, estudiantes que solo estudiaban empresariales, el 73% de ellos consiguió responder 3, el 73 4 y el 24 5. Estamos analizando por columnas los porcentajes. En cuanto a los países, pues quizás no fue una sorpresa, porque los 2 únicos países que consiguieron puntuar en las 3 categorías de acierto, es decir, tenían estudiantes que habían respondido a 3 preguntas correctamente, a 4 preguntas correctamente y a 5 preguntas correctamente. En concreto, Alemania acumulaba un 84% y Países Bajos un 44%. Son 2 países que están referenciados en estudios internacionales como de alta formación financiera. Y vuelvo a destacar que fue Alemania el único que pudo puntuar en las 3 categorías. En cuanto a los que disponían de formación previa en finanzas personales, pues demostramos nuevamente que los que tenían doble formación vía instituto, vía universidad, obtuvieron resultados inferiores a los que la tenían en una sola institución, destacando, pues, por ejemplo, el instituto en 3 acertadas y 5 acertadas. Ya una vez que hemos delimitado los conocimientos financieros, también quisimos preguntar acerca de la predisposición a la inversión sostenible. En este caso nos comparamos con la Universidad de la República Checa, que unos autores habían publicado un estudio y quisimos preguntar lo mismo, pero con una diferencia. Nosotros añadimos una modificación que era ya saber las preguntas acertadas, es decir, si habían acertado 0 de las 5 preguntas, 1 de las 5, hasta 5 de las 5 preguntas. En este caso, los que estaban dispuestos a sacrificar parte de la rentabilidad si la inversión incluía factores ASG, o ambientales, sociales y de gobernanza, pues era mayoritario. En nuestro caso era el 83,18%, es decir, una amplia mayoría. Y comprobamos que de los que tenían mayores conocimientos financieros, pues por ejemplo, de las 5 personas que acertaron las 5 preguntas, todos ellos estaban dispuestos a sacrificar la rentabilidad. De las 18 personas que acertaron 4 preguntas, 16 estaban dispuestos a sacrificar la rentabilidad y 2 no. Y conforme íbamos a menores conocimientos financieros, pues ya las proporciones variaban. En este caso, y para seguir midiendo esta predisposición, hicimos las 3 preguntas de la gestora Schroeder y con una premisa o una hipótesis de partida. Era lo mismo que planteaba la gestora a la hora de preguntarle a sus encuestados. Considere que tiene 10.000 euros para invertir en los próximos 12 meses. Y hacía una serie de preguntas. Entonces, la primera pregunta era: ¿todos los fondos de inversión deben considerar factores de sostenibilidad, no solo los específicos diseñados como fondos de inversión sostenible? Bueno, pues el mayor porcentaje de acuerdo para nosotros está en hombres y además está en los que tienen mayores conocimientos financieros. Es decir, a mayor conocimiento financiero, es decir, 5 preguntas respondidas de las 5 totales, 4 o 3, había más porcentaje de acuerdo
que de desacuerdo. Por lo tanto, mayor conocimiento financiero y ser hombre predispone a considerar que todos los fondos deben incluir factores de sostenibilidad. En cuanto a los inversores individuales, contribuir a un mundo más sostenible, en este caso en el caso del algo de acuerdo, las mujeres pesaban más que los hombres y en el totalmente de acuerdo eran los hombres los que estaban más de acuerdo. Volvemos a ver aquí, en este caso, que hay mayor predisposición en los que tienen más conocimiento financiero. La tercera pregunta que hacía Schroeder y que nosotros replicamos es: siempre considero los factores de sostenibilidad cuando selecciono un producto de inversión. En este caso, aquí hay disparidad, hay más indecisión en este caso de los hombres. En las otras dos preguntas había más indecisión de las mujeres y el grado de acuerdo en este caso, en esta pregunta, es mayor en mujeres, cosa que no venía siendo la tendencia en las preguntas previas. Y en este caso, cuando tienen que simular que tienen 10.000 euros para invertir en los próximos 12 meses, curiosamente los mayores porcentajes se dan que van a considerar los factores de sostenibilidad cuando con menos conocimiento financiero. Bueno, también hay que destacar que se ha producido en los que han respondido 4 de 5 preguntas de manera correcta, pero aquí se ha cambiado la tendencia y ha sido para los que tenían menores conocimientos financieros, con 0 preguntas bien respondidas o con 1 pregunta bien respondida. Finalmente, y expuestos los principales resultados, tanto de formación previa, conocimientos financieros y predisposición a la sostenibilidad, pues venimos a corroborar en parte lo que ya sabíamos. Población poco familiarizada con conceptos básicos, siendo muy difícil responder sobre todo a diversificación del riesgo e incluso a los bonos. El nivel de conocimiento de las mujeres es menor que el de los hombres. Los millennials suelen poseer menores conocimientos financieros. Ya sabemos, porque lo hemos dicho también en la introducción, que la formación universitaria no transforma automáticamente a nadie en experto en finanzas, que más de la mitad de los inversores consideran factores de sostenibilidad cuando seleccionan un producto de inversión, o que fundamentalmente, y esto es lo que nos llevó a realizar el estudio, el número de estudios de conocimiento financiero, incluso de predisposición a la sostenibilidad en la generación Z o Centennials, que son nuestros universitarios, es menor que el que se le ha dedicado a los millennials y a la generación X. Por tanto, vamos a proceder a dar una serie de conclusiones sobre nuestro estudio y que se añade al cuerpo de conocimiento de los estudios sobre centennials. En este caso, si hacemos alusión a los conocimientos financieros, podemos ya concluir y comparándonos con otro estudio de Ergun, que lo realizó también para toda Europa, es un autor turco que realizó un estudio con estudiantes de toda Europa, también corroboramos que hay mayor conocimiento financiero de hombres frente a mujeres. Nos sorprendió muchísimo que fueron, ante esta conclusión, que cuando analizamos a Alemania como uno de los países con más cultura financiera, fueron las alumnas alemanas las que superaron en conocimiento financiero a los alumnos de la misma nacionalidad, evidentemente a los alumnos alemanes. Fue un dato curioso y por eso lo destacamos. Descubrimos una alta alfabetización financiera de Alemania y Países Bajos, y esto ya está en consonancia con otros estudios realizados. Solamente ganaron los estudiantes universitarios europeos, ganaron a los universitarios españoles, pero en este caso teníamos de referencia el estudio de Banco de España y CNMV en la pregunta de interés compuesto, mientras que los universitarios españoles obtienen mejores resultados en inflación y diversificación. Otro elemento de análisis fue que la rama de ciencias sociales y jurídicas son los que más aciertos tienen, pero es cierto que también esta rama incluye a los que están estudiando ciencias empresariales o ciencias económicas y empresariales. En la parte de conocimiento financiero, finalmente descubrimos que los estudiantes de máster, mayor formación, se les supone, tenían más conocimiento
financiero. Igual ocurría con los que habían recibido formación previa en finanzas personales, que tenían más ventaja, aunque no los que habían hecho recibido 2 cursos a través de instituto y universidad. Finalmente, para también resumir nuestros resultados en sostenibilidad, el 83,18% de los estudiantes estaba dispuesto a sacrificar parte de la rentabilidad frente al 57% de la República Checa. En ese estudio de la República Checa solo un 57% estaba dispuesto a sacrificar rentabilidad. Nosotros tenemos, tanto en las preguntas que hicimos con Schroeder, en la primera, los fondos de inversión deben considerar los factores de sostenibilidad, un 62 frente a un 61 del informe de Schroeder, la contribución a un mundo más sostenible, un 71 frente a un 60, la consideración de factores de sostenibilidad al elegir un producto, un 64 frente a un 57, es decir, una mayor predisposición a la sostenibilidad de los estudiantes encuestados. Por nacionalidades pudimos comparar con el estudio de Schroeder, porque así lo ofrecían los estudiantes alemanes, presentaron un posicionamiento más alto. Y al final el grado de acuerdo de los estudiantes, que en nuestro caso iba de 18 a 26 años respecto a la sostenibilidad, fue mayor que el de Schroeder, pero es cierto que hay que incluir a millennials e iba de 18 a 37 años. Por último, debemos destacar unas limitaciones del estudio. En este caso, nuestro tamaño muestral fue limitado por el estado de alarma. No pudimos obtener más respuestas, puesto que lo hicimos unos cuantos días antes de decretarse el estado de alarma y no pudimos continuar. E incluso no fue posible encuestar presencialmente a estudiantes españoles, lo cual nos hubiera permitido hacer ya un estudio estadístico con correlaciones, etcétera. Con esto concluimos y agradecemos a los congresistas su asistencia a esta ponencia. Quedamos, por lo tanto, a su disposición por si quieren realizar alguna pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias por su intervención, don Francisco y don Juan José. Pasamos al turno de preguntas de los congresistas. ¿Hay alguna pregunta que paso a trasladarle directamente? Esta primera pregunta hace referencia a una referencia que había en su presentación. Dice exactamente: si la educación universitaria no es suficiente para transformarse automáticamente en un experto financiero, ¿no creen que las prácticas en empresas remuneradas podría suponer ese complemento final? Entiendo que sí, porque realmente hemos descubierto que, pues, por ejemplo, la rama de conocimiento de ciencia de la salud está muy alejada de conocimientos financieros. Cuando hacemos un análisis global de tener estudios universitarios, ya, pero ¿qué tipo de estudios? Ciencias de la salud ha tenido un porcentaje bastante bajo. Es cierto que si lo incorporamos en el mundo de las prácticas, los de ciencias de salud, yo creo personalmente que tampoco les va a mejorar. Ahora, si nos centramos en el área de ciencia y ciencias sociales y jurídicas, de nuestro estudio se desprende que sí podrían aumentar los conocimientos financieros. Entiendo que es un complemento, pero en determinadas áreas considero que va a ser realmente difícil y lo digo por nuestro estudio, en este caso en ciencias de la salud, que realmente han sido unos resultados bastante bajos. Bien. Hay otra pregunta que nos dicen, llama la atención la visión divergente que tienen de la sostenibilidad la generación X y los millennials. ¿A qué creen que se debe esta brecha? ¿Puede estar relacionada con el nivel de educación financiera? Puede estar relacionada, entiendo que sí. Hemos visto en varias de las preguntas que a mayor conocimiento financiero, mayor predisposición a la sostenibilidad. Solo hay una de ellas que nos ha descolocado, como se dice vulgarmente, porque los que tenían menos conocimiento financiero estaban más de acuerdo a la hora de incorporar esos factores o esos criterios de sostenibilidad. De nuestro estudio, y en 2 de las preguntas y en el sacrificio de la rentabilidad, los que tenían más conocimiento financiero, sí había que... ¿Cuál es el problema que realmente hemos tenido? Que no hemos podido hacer correlaciones estadísticas puesto que no teníamos el tamaño muestral suficiente. El estado de alarma hizo que el estudio se parara y no hemos podido trasladar con un análisis estadístico serio, pero en principio mayores conocimientos tienden a mayor predisposición. Además,
los jóvenes han recibido noticias, han recibido un bombardeo de noticias últimamente con la sostenibilidad. Es decir, ya en esa época la figura de Greta Thunberg, etcétera, etcétera, ya estaba en todos los canales de comunicación, redes sociales, y posiblemente también haya podido tener un impacto. Pero bueno, en principio nuestro estudio no habla de eso, sino que a mayor conocimiento financiero, mayor predisposición, y estamos en una franja de edad que evidentemente es de centennials. Bien, hay otra pregunta. Esta en concreto dice así: ¿a qué creen que se debe el sesgo por sexos? ¿Por qué creen que los hombres tienen mayores conocimientos financieros que las mujeres? Bueno, en ese sentido yo creo que quizás, no sé, sea quizás algo psicológico o motivacional. Quizás las mujeres estén menos interesadas en ese tipo de cuestiones. La verdad es que, bueno, pues no tenemos una certeza absoluta para poder decir con seguridad cuál es el motivo, ¿no? Quizás algo por psicología o porque es algo que no le interesaba hasta ahora, o que quizás, bueno, pues por tradición, bueno, pues era algo que se encargaba el sexo masculino, pero realmente, bueno, nuestro estudio nos permite concluir la motivación por la cual tenían menos predisposición o menos conocimiento financiero en ese sentido las mujeres respecto a los hombres. Entonces sería otra posibilidad de abordar un poco, profundizar en el estudio, plantear una serie de preguntas diciendo, bueno, pues algún tipo de motivación, si tiene algún tipo de motivación para adquirir esos conocimientos financieros o no de las mujeres respecto a los hombres. Hemos querido destacar el hecho de las estudiantes alemanas. Nos ha sorprendido porque evidentemente hay multitud de estudios que abordan la diferencia de género en las finanzas, cuando además esos estudios parten de una premisa básica cuando se hace a la población general, que es que la economía familiar la suelen llevar las mujeres. Parece que no, pero hay un elemento que las diferencia. Y en este caso lo sorprendente ha sido, lo que pasa es que no hemos podido profundizar porque ya digo, el estado de alarma trastocó todo el estudio, pero sí hemos podido por lo menos recabar todos estos datos. Las estudiantes alemanas quizás nos hubiera gustado encuestarlas ya aparte y saber cómo tenían ese nivel de conocimiento financiero superior al de los chicos alemanes, pero no podemos dar una respuesta concluyente. Muy bien, muchas gracias. Sin duda un estudio muy interesante que se incluirá en el libro de actas que se publicará posteriormente a este congreso. Si les parece lo dejamos aquí, estamos cerca del límite ya, agradeciéndoles nuevamente su participación, su colaboración con el proyecto Dufinet, y volvemos a las 11:30. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta ahora. Hasta luego.